Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas noches. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña Ana Lilia Cepeda, de quien hemos estado leyendo en las últimas semanas, A donde lleve el tiempo. Esta es su primera novela y que obtuvo el premio Novela Histórica Grijalbo del Claustro de Sor Juana de 2025 y obviamente pues publicado por Grijalbo. Ana Lilia, bienvenida. Y bueno, yo quisiera que nos platicaras un poquito, más allá de lo que viene aquí, en el libro, que nos platicaras un poquito de ti y de esta experiencia magnífica, y luego ya nos platicaras, pues obviamente, y lo entendemos, qué fue lo que te motivó a escribir este libro. Ay, pues muchas gracias, oigan, y muy contenta de estar con ustedes. Pues ahí vamos platicando. Pues mira, al principio yo entré a un taller de autobiografía con Beatriz Rivas, que es buena amiga de varios de los que estamos aquí en este grupo. Sí. Y bueno, empecé con otro libro sobre la Casa Rivas Mercado, que se llama Una historia detrás de la historia, que es más crónica, aunque también está un poco novelado. Yo he tenido la fortuna de dedicarme a lo largo de pues, los últimos 20 años a restaurar bien inmuebles con valor arquitectónico, histórico. Entonces, siempre me ha pues fascinado lo que hay detrás de esos muros, ¿no? Siempre me imagino quién vive, bueno, sí sabemos, cuando entras a un espacio a restaurarlo, pues sabes quién vivió, pero no cómo lo vivió, ¿no? Este, pues ahora sí que qué les pasaba por la cabeza y por el corazón, ¿no? ¿Qué se vivió allá adentro? Entonces, pues a partir de eso es que se me suelta la pluma y más que crónica, pues hago una novela, ¿no? Y la disfruté mucho, espero que ustedes hayan disfrutado la lectura tanto como yo lo hice al escribirlo. Y, y bueno, pues siento que es una manera fácil de acercarse a la historia, una manera muy amable y sencilla de acercarse a la historia real, ¿no? De México o de lo que uno esté estudiando o analizando. Entonces, pues sí, así empecé en el taller y pues es a raíz de que yo me he dedicado a la restauración. He tenido ese privilegio en los últimos años. Entonces, bueno, pues ahí se fueron entrelazando las historias que cuento ahí en la novela. Y, y bueno, pues obviamente sí, como siempre decimos, todo lo que escribimos, pues siempre hay algo de nosotros mismos, ¿no? Así sea en buena medida autobiográfico o no, pues siempre dejamos algo nuestro en las novelas que escribimos. Y pues esa fue mi experiencia. No sé ustedes qué les pareció, en qué capítulo van. No, pues encantados, ya la mayoría ya lo debimos haber terminado. Siempre estas sesiones las hacemos ya con el libro terminado, aunque luego por ahí nos vamos atorando en el camino, pero ya la mayoría ya lo tenemos terminado. Y entonces, bueno, pues vamos a pasar a las preguntas conforme fuimos entrando aquí al Zoom. Así que le damos la palabra a Ale Muñoz. Muchas gracias, Vi. Qué placer conocerte, Ana Lilia. Yo no te conocía, empecé a leer tu libro y los comentarios de mis compañeros, porque voy algo atrasada con la lectura, y comentaban que es muy agradable cómo cambias, estamos en el presente y luego vuelves al pasado, y sí, es mágico, es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Vas caminando y te caes en un hoyo, y es bien bonito cuando empiezas a describir ese pasado y los personajes. Mi pregunta es, ¿cómo se te ocurrió esto del granicero? Yo no lo había escuchado, sí lo busqué en internet y sí lo relacionan con Tlaloc y la lluvia. Se me hizo una idea muy bonita esta del rayo, y que está la mujer pues deprimida, todo le va mal en la vida y de repente el rayo y todo va empezando a mejorar. ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues la verdad sí me pasó. Le cayó un rayo a mi casa y y bueno, es cierto que en la cosmogonía indígena se piensa que a los que bueno, pero esto es al que le cae el rayo directamente, tiene, se les llama graniceros y que tienen esta virtud de poderse comunicar con el pasado y sobre todo los graniceros predecían
el tiempo, pero el tiempo para la cosecha. Y hubo un granicero muy conocido en el estado de Morelos, don Lucio, y fíjate qué curioso que en la Feria del Libro de Guadalajara del año pasado, pues de pronto, bueno, obviamente me gusta ir al stand de antropología y historia, me encanta, porque pues por razones obvias me gusta todo lo que es de arqueología y de historia. Entonces de repente ando por ahí y me encuentro, volteo y veo un libro de don Lucio, que lo escribió, bueno, es un libro que publica la Facultad de Psicología con el INA. Y lo escribe este hombre que ahora acaban de hacer una serie que se llama Greenberg, que estudió esta parte como paranormal y de las vidas paralelas, no sé si han escuchado de eso, pero yo ya, es más, había entregado la novela, la había mandado a concurso, pero curiosamente aquí tengo el libro, fíjate, aquí ahorita se los enseño. Y bueno, los graniceros sí, es cierto, hay una ceremonia y don Lucio existió, fue un granicero muy conocido en el estado de Morelos. Y les hacen Muchas una veces, ceremonia. muchas veces yo pensé que Lucio también era un personaje ficticio, pero entonces No, también te entregó el el, dije. dije, te lo voy a enseñar. Claro que no viajo en el tiempo. Mira, aquí está en los libros. Ay, Dios. Mira, Los chamanes de México. Los escribió Jacobo Grinberg, estos libros. Ujú. Y hay uno, el doble, se llama el doble. Y en El este nombre. del doble, porque tiene varios tomos, habla de don Lucio. Que, fíjate que yo no había, lástima que no lo leí antes, pero bueno, en esencia, pues es eso, pero es cierto, don Lucio existió y sí decía que él había sido mariachi, todo es real. O sea, don Lucio fue un personaje muy conocido en el estado de Morelos, Wow, no, un nunca me chamán. imaginé que esta parte iba a ser real y lo de tu dije, o sea, qué bonita Sí, historia. y lo del rayo es cierto. Pues cuando te cae un rayo les dicen que son graniceros a los que sobreviven. Oye, y aparte de que no, ¿tienes alguna, o sea, sí te cambió algo, no sé, eres más sensitiva, ves fantasmas, no lo sé? No, Eso sí, no. pues no, me cambió la vida, me empecé a dedicar a ver hacia el pasado, porque ahí fue cuando empecé en esa década, empecé a hacer restauraciones, curiosamente. Ya, Sí, en el desde año suerte. 2000 es cuando empiezo a trabajar en ese tema. Ok, bueno, pues un gusto y gracias por Pues fue mostrarnos. una feliz casualidad la de don Lucio, el haberlo conocido. Ya, bueno, muchas gracias. Muy bien. Nela, adelante. Hola, ¿qué tal, Ana Línea? Buenas noches a todos. Un gusto que estés con nosotros el día de hoy. Yo estoy todavía por terminar el libro, ya me falta muy poco. Mm, Me quedé hasta no verte, don Porfirio. O sea, es como en la página Mm, 239. mm, Creo que ya me falta poquito. sí. Eh, y me está gustando el libro, sobre todo porque nos estás contando esa parte de lo que te llevó a ti ser parte de un proyecto, como lo fue la renovación del centro histórico en el 2002. Muchas de las personas que mencionas los llegamos a ubicar porque mi papá es ingeniero, yo soy arquitecta, entonces en la bibliografía también este, ubicamos a gente, ¿no? Por ejemplo, eh, en la parte donde mencionan en lo de los terremotos al ingeniero Santoyo, me parece que Santoyo. es. Sí, el ingeniero Ajá, Santoyo. sí, mi papá y yo lo llegamos a conocer él estaba haciendo parte del nuevo aeropuerto y tenía ahí unas propuestas para lo de evitar de que se fuera a hundir y todo eso, entonces sí lo llegamos a conocer. También, bueno, o sea, y en la bibliografía tienes al arquitecto Cortés Rocha, también él es Mm, catedrático que fue de la universidad, entonces no podía pasar de hacerte ese comentario, qué gusto que hayas tenido ese privilegio de conocer pues a esta gente. Y luego cuando mencionas también a Guillermo Tobar, que ya su casa la puedes recorrer y en el libro
mencionas pues el vestíbulo, cómo se retraía en su propia casa y realmente cuando lo visitas sí es lo que te transporta conforme lo estás narrando en tu novela. Tiene su jardincito, o sea, lo de la estrella donde luego te tienes que parar. Entonces es interesante cómo narras este tipo de espacios, de lugares. Y a mí me gustaría preguntarte ¿cómo decidiste eh, fragmentar de alguna manera los tiempos históricos? Porque no sabemos en qué momento, hacia dónde tu protagonista va a recorrer, qué parte de o sea, nos pones así paralelo, ¿no? Dentro de un lugar histórico en el centro que te va a transportar a cierto periodo. Más o menos podemos tener como alguna idea cuando mencionas, por ejemplo, cuando va al Congreso. Entonces dices, algo ahí, alguna decisión, algo, y empiezas a explicar cómo está todo el espacio. Pero es interesante ver cómo pones presente con pasado, pero a mí me gustaría que nos contaras eso, ¿no? Porque no es algo lineal, se va como una constelación, se van uniendo los puntitos y así nos haces el viaje. Entonces me gustaría saber cómo fue esa decisión para ti a la hora de escribir la novela. Pues yo la verdad que hay muchos escritores que hacen una escaleta, ¿no? Que siguen una escaleta. En mi caso no lo hice. Fue más bien a donde me llevara el tiempo. Porque cuando tú vas caminando por el centro, pues así es, ¿no? De pronto te topas con un edificio del siglo XVI y de pronto ya estás en el XIX, pero si volteas al Teatro de Esperanza Iris ya estás en el XX, ¿no? Pero un poquito más adelante está donde estuvo el primer hospital para mujeres dementes, que ahora es el Archivo Histórico de Salubridad, y es del 17. Entonces, así es el centro en realidad a donde te lleva, ¿no? Lo único es abrir los ojos y voltear a ver lo que te encuentras y vas viajando en el tiempo. Entonces me dejé llevar por el tiempo. Iba como recorriendo las calles y de pronto me llamaba la atención un edificio y dije, ay, pues voy a escribir, como que te llaman, ¿no? Las historias. Y se me quedaron muchas en el tintero que ya dije, no, pues ya si no hubiera quedado una cosa gigantesca, porque el centro pues no te lo acabas de todo las historias que puedes contar, ¿no? Y que están ocultas por ahí. Entonces, así lo hice, como es el centro, que creo que así es. Cuando tú vas caminando, vas cambiando de épocas y de siglos. Y bueno, me encanta que hayas conocido a los arquitectos. Respeté mucho al ingeniero Santoyo. Y de veras que México tiene los mejores ingenieros y arquitectos muy respetados, en el mundo. Sí, fue un gran maestro. No, y me dio risa la parte en donde estás narrando que le dice el jefe de gobierno, a ver, vente, vámonos a recorrer y va con sus trenes. Entonces, sí, siempre cuando pensamos vamos a ir al centro histórico, tienes que ir cómodo porque el centro es ir a caminarlo, es irlo a recorrer, ir, descubrir algunos espacios y sobre todo porque es cierto esa parte que pones en el libro. Yo recuerdo eh, esta entrevista de María Félix en donde había mencionado que el centro estaba un deterioro terrible y la opinión de la señora contaba demasiado. Entonces, poco a poco, cuando tú lo pones en el 2002, fue cuando entré a la facultad de estudiar arquitectura. Entonces, mucho de eso nos hacían ir y ver qué era lo que andaban haciendo en esa época, porque todavía te podías asomar y podías ver cómo estaban las zanjas y algunos edificios que estaban cerrados. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que mencionas del templo del Corpus Christi, porque actualmente ya hay un evento que le hacen el Open House. Entonces, tuve oportunidad antes de la pandemia de visitar ese espacio y cuando tú lo mencionas,
que cuando encuentran las cosas, el hecho de haber podido entrar, porque uno siempre pasaba y veía la rehabilitación que había hecho Legorreta en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero siempre veías la fachada, ¿no? Y decías, qué bueno que la conservaron y todo, pero uno pasaba y siempre estaba cerrado y cerrado. Y decía, bueno, ¿qué tendrán acá, no? O sea, lo deciden salvar, pero no puedes entrar. Entonces, ciertos espacios que ahora ya, gracias a esta iniciativa, y no sé si tú también formes parte o conoces algo de eso, eh, me hizo recordar pues tu libro, porque ahora lo volvieron a retomar después de la pandemia y es padre que abran los espacios al público, hacen los recorridos con ciertas personas, arquitectos, a veces que se dan como mm, la programación, decir, bueno, de tal hora a tal hora pueden recorrer el espacio. El de este año vi que habían puesto, creo, la Casa Rivas, pero se saturó. Entonces también el hecho de que tú estuviste, que nos cuentas que estuviste en un libro y que tuviste parte de esta casa, es bien interesante. Entonces, dentro de, dentro de la novela, dentro de tu experiencia, me gustaría que nos pudieras contar qué fue lo que más te costó trabajo, porque bueno, aquí mencionas mucho el Corpus Christi, pero así algo que dijeras, es que esto a lo mejor no lo metí en la novela y fue de veras un caos y lo logré, ¿no? Bueno, hay capítulos, por ejemplo, el de Don Porfirio me gustó mucho, me gusta mucho el de, pero no has llegado a ese, al de la hospedería de Santa Tomás de Villanueva, me parece, bueno, me divirtió porque además descubrí personajes los cuales yo no era muy cerca, no me eran cercanos, ¿no? No te los digo pues, para que sean sorpresa, pero me gustó. Y yo creo que el capítulo, que a final de cuentas me llegó, también me sentí contenta de cómo terminó la novela en el adiós, que es de la parte prehispánica. Me costaba más trabajo, porque como se sabe, digo, se sabe mucho, pero todo parece que aquí está, se supone que, ¿no? Y eso te lo dice el maestro Matos Moctezuma, que yo lo respeto muchísimo, ¿no? No hay tanto, así como en la época virreinal, que te consta que hay escritos, que pues es más compleja desde mi punto de vista toda la etapa prehispánica, me costó más trabajo. Y también entrar al personaje de Hernán Cortés, porque es un hombre de claroscuros. Hay quien lo ama y quien lo detesta. Entonces lo que hice fue leer de ambas versiones y me hice mi propio Cortés. Y decidí entrarle con algo que pues, si Alejandra no ha terminado, tampoco se lo voy a espolear, pero entrarle desde otro lugar, ¿no? A Hernán Cortés y hacerme mi propio personaje, que creo que esa es la idea en la novela, ¿no? Que tú puedas más adelante profundizar en lo que te llamó la atención. Y pongo la bibliografía porque en realidad leí bueno, no novelas, estudios sobre Hernán Cortés, quien lo ensalza y quien lo dice que, bueno, fue lo peor, ¿no? Y yo creo que fue un hombre de su época y, bueno, pues la conquista, ya sabemos, fue muy compleja y compleja en todos sentidos, ¿no? Porque fue imperio contra imperio, entonces fue terrible. Pero creo que eso es lo que vale la pena, que tú te hagas tu propia idea del personaje, ¿no? Y lo que sí, la novela, pues siempre lo digo, todos los datos yo los corroboré, o sea, es una novela histórica, tú puedes tomar por buenos absolutamente todos los datos que están en la novela. Está ficcionado, pero todo está basado en hechos reales. Todo fue real. Bueno, hasta el corazón del virrey, porque sí, no lo encontramos efectivamente. Pues muchas gracias. Al contrario, Nela. Muchas gracias, Maru, adelante. Pues Ana Lilia, qué gusto nuevamente Ah, verte. Yo feliz, tú sabes que disfruté muchísimo la novela porque ya lo habíamos platicado y bueno, la leí de principio a fin
Creo que tiene demasiadas marcas, porque disfruté cada uno de los momentos y sobre todo es esta oportunidad de que nos llevaste realmente a donde el tiempo te llevó. Escucharte y leerte fue una experiencia maravillosa porque fue conocerte. Yo leía y cada una de las partes decía yo, pero bueno, todo esto ocurrió. Y cada uno de yo creo que debe haber sido terriblemente complicado. Después del tiempo que le dedicaste y la vida que entregaste al centro histórico, yo creo que dejaste tu corazón, Fer, tu corazón sí se quedó ahí en el centro histórico. Y se nota, porque sentimos ese recorrido en el que nos llevas, que yo justo una de las preguntas que me hacía era, ¿cómo hacer una descripción, no? Si lo había, o sea, por cómo la decisión tan complicada de no hacerlo lineal y esos saltos en el tiempo, y que decías tú, bueno, pues fue a donde te fue llevando la novela, eso es maravilloso. Yo creo que no hay desperdicio. Cada uno de los episodios que describes, para mí fue un viaje fantástico. Encontrarme de entrada a los Rivas Mercado, para mí fue maravilloso, porque yo soy una gran admiradora de la vida de Antonieta Rivas Mercado y de su padre. Y me los imaginaba. Yo no he tenido la oportunidad de visitar la Casa Rivas Mercado, y sin embargo, siento que es un lugar que conozco por todo lo que he leído, de estas historias. Y debe haber sido terriblemente complicado. O sea, tú decías ahorita todo lo que dejaste fuera, pero hay personajes emblemáticos de diferentes épocas y diferentes momentos. Mi historia favorita, bueno, yo tengo que decir que la mía fue la historia del corazón del virrey y tengo que confesar que no la conocía. Yo no conocía esa historia. El ex templo de Corpus, pues sí, ya después recordaba que, claro, lo he visto, lo ve uno cuando voy muy seguido al Hilton a comer al Cardenal y de ahí camino a Bellas Artes, cuando voy a algún concierto. Pero es cierto, nunca he entrado, nunca me había despertado la curiosidad y hoy es uno de los lugares que por supuesto tengo apuntados. El mapa que nos regalas, creo que es una joya, porque ahora sí puedo recorrer cada uno de los lugares, con conocimiento de causa y nos has invitado a leer muchísimo más de cada episodio. Yo te iba a preguntar. Te iba a preguntar si habías hecho una escaleta. Nos dices que no. No. Entonces, mira, bravo, qué maravilla, porque realmente, mira, realmente yo creo que sí, el poder de la granicera te llevó por estos lugares maravillosos. Y bien lo dice Víctor, bien le dice cuando pregunta a dónde iré sola, pues a donde te lleve el tiempo, pues tú fuiste acompañada y bien acompañada, a donde te llevó el tiempo. Y bueno, yo tengo dos preguntas. ¿Cuál es, tu lugar? Decías ahorita, hablabas pero ¿cuál es tu lugar y momento favorito al escribir esta novela? Ay, mira, cada uno me fue dando algo, ay, no, no, bueno, por ejemplo, iba a decir, con la Bárbara Necia de Esperanza Iris, ay, bueno, no, sufrí Ay, con sí. ella, dije, no, no puede ser, o sea, ya casi que sentí, hace cuenta como si de veras la hubiera acompañado, ¿no? La época de Porfirio Díaz me divirtió porque investigué mucho sobre vida cotidiana, que me gusta, ¿no? Y me imaginé esas fiestas del centenario, cómo estaban todos así, bueno, en la planeta oveja y pues, descorchando champaña y de repente la pirotecnia se convirtió en balas, ¿no? Porque pues, en un mes estaban ya envueltos en el alzamiento, ¿no? Social. También me metí mucho. Yo creo que lo que sí hice, que en cada capítulo me sumergí en la época. Eso sí puedo decir, porque me decían, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues para escribir lo de la Cámara de Diputados, que me hizo una gracia porque ya cuando ganó el premio, pues pasó el libro a edición con editoras de Penguin Random House, que fue una chica estupenda de origen español, Ángela. Y entonces cuando lo empiezan a trabajar, si ustedes se dan cuenta, algunos textos están en cursivas, ¿no? Porque, bueno, pues son textuales. Y entonces todos los diarios de debates, lo que están alegando los diputados, lo pusieron como si yo lo hubiera inventado. Les dije, no, me metí a diario de debates,
en la Cámara de Diputados, que además qué maravilla que están digitalizados, pero les parecían tan absurdos que decían, no puede ser que sean reales. Dije, tal cual, o sea, lo único es que me los eché todos y entonces fui seleccionando los más ridículos para mí, pero yo decía, bueno, pero me puse a ver películas de la época, entonces vi cómo se vestían, entonces yo decía, bueno, pues con esa faja, con esos zapatos, la faldita toda apretada, pues, y con los anuncios, me puse a ver anuncios de la época. Dije, no, hombre, de veras que cómo se aventaron a luchar por el voto en ese entorno social tan bárbaro que tenían. Y claro que esos diálogos, todas esas discusiones de los diputados son reales. Yo no las inventé, pero decían, ay, no puede ser. Entonces, es como sumergirte en la época para ponerte los zapatos de esas mujeres o esos hombres del momento. Y entonces, como en la novela le decía Victoria a Natalia, hay que ver el pasado, pero no con la mirada de futuro, porque si no, no vas a entender nada, ¿no? Entonces, eso, bueno, sí me metía de lleno. Metía, vi películas, vi lo más que pude, ¿no? Leí libros sobre vestimenta. Entonces, yo creo que eso te da como el entorno y te ayuda a pensar cómo, cómo pensaban, ¿no? En ciertas épocas. Y creo que eso te facilita la escritura. Y ahora todo lo que hice fue el pasado, lo más contemporáneo está en pasado. La historia contemporánea está en pasado. Y el pasado remoto está en presente. Entonces es vivir lo más, pues el pasado remoto en presente, que eso me pareció como más divertido, ¿no? Que es lo que a mí me hubiera gustado, como viajar en el tiempo y poderlo ver al virrey, ver cómo llegaron por el paso de Cortés, los españoles, como vivirlo, ¿no? No, Y bueno, es bueno, maravilloso. ay, pues gracias, Mario, qué bueno que No, te gustó. por supuesto, y desde luego destaca la investigación que hiciste, porque bueno, leía yo la bibliografía al final. Y felicidades por ese gran trabajo. La verdad es que no sé quiénes fueron los otros libros que participaron, pero muy No te merecido dice. el Ay, gracias. reconocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y bueno, hay mil historias más por descubrir. Yo también, con Esperanza Iris, y yo decía, pero amiga, date cuenta. Ay, no, sí. Bueno, hay muchas, está el de Esperanza, también, bueno, el del virrey, Entonces, también, bueno, pues Don Porfirio también, la época de Don Porfirio, pues todas, ¿no? Todas tienen lo suyo, ¿no? sí es. Muchas gracias. Al contrario, Maru, pues muchísimas gracias por haber leído la novela. Muchas gracias por la respuesta. Vero, ¿andas por ahí? Adelante. Hola, Vero. Aquí ando. Hola, Analia, buenas Hola, noches. hola, Bueno, Vero. pues a mí me llama la atención primero el título del libro, porque hace muchos años, creo Tamaro, él era apellido de la autora italiana, escribió el A donde te lleva el corazón, Ah, a dove ti porta el cuore. Y qué entonces me bonito. llamó mucho la atención a donde te lleve el tiempo, ¿no? Me pareció muy, y una de las preguntas es saber si ese fue el título original que tú propusiste o te lo propone la editorial. Y el segundo, la diferencia entre tu primer libro, que es más bien pues, la documentación y el ensayo también de una historia muy nuestra, y esto que ya es novelado. Sí. No, yo le puse el título, fíjate que no, les gustó, no me sugirieron cambiarlo. Ah, Pensé generalmente uno saca el título de la misma novela. Entonces, tenía yo dos, uno que era, ay, Tiempos Paralelos, pero yo decía, bueno, pues no es paralelo, porque en realidad, aunque sí, siempre me ha parecido como que coexisten, ¿no? La ciudad, las tres ciudades, la moderna con la virreinal y con la prehispánica, pero en realidad no es un tiempo paralelo. Y en alguno de los capítulos, creo que al principio, cuando Natalia, bueno, le expresa a Victoria su inseguridad y que ella siempre le dice, deja de ser insegura, le dice, es que ¿a dónde voy a ir sola? A donde te lleve el tiempo. Es como soltarte, ¿no? Entonces dije, pues me gusta ese y así hay que hacer, ¿no? Pues a igual la novela, ¿a dónde va? Pues a donde vaya, si le va bien, ¿no?
así entró al concurso y se lo dejaron, no me sugirieron otro Ok. título. Y bueno, pues así quedó. No conocía ese, pero qué bonito, ¿eh? Donde te lleve el corazón. Es A muy donde bonito, te lleva el corazón, muy sí. bonito. ¿Y qué otra cosa me preguntabas? Perdón, de lo ¿Cuál fue de... la diferencia entre tu primer libro, que es el Ajá. proceso pues de la restauración de la Casa Rivas Mercado, y esto que ya es aparte de lo que nos comentaba la documentación, plasmarlo, ¿no? Como novela. Pues la diferencia es que aquí hay un elemento de ficción, pero a mí me parece que son parecidos. El otro libro es una crónica, se narra una historia, es también con las peripecias, ¿no? A través por las que vas pasando para recuperar un inmueble. Está enmarcado en la pandemia, entonces un poquito hablo de la pandemia que vivió la Casa Rivas Mercado y la pandemia en la que yo me encontraba. Pero no tiene el elemento de ficción que tiene esta novela, por eso no es novela. Pero se lee también muy fácil porque es como si fuera una plática, pero es la historia de Antoniette. Le puse una historia detrás de la historia porque yo conocí muy bien a Catherine Blair. Sí, Que sí, que tuve ese privilegio, y al hijo de Antonieta. Entonces, a mí lo que siempre me conmovió es que atrás de la historia, de la recuperación de la historia de Antonieta, hay otra historia de amor, que es la de Catherine con el hijo de Antonieta, sí, claro, ¿no? Que le recupera la imagen y lo concilia a Donald, a su marido, con su madre, sí, Antonieta, que se me hace muy, muy bonito y muy loable, ¿no? Muy conmovedor. Por eso es la otra historia. muy bien, muchas gracias. Gracias, Vera. A ti. Bueno, ¿y a ustedes cuál capítulo les gustó más? Yo creo que cada quien Bueno, tenemos nuestro favorito. Yo te quiero preguntar de tu relación con Guillermo Tovar, que ujú. hoy la casa pues es un museo, tiene además un restaurante donde se puede comer muy rico, y bueno, ahora ahí mencionas al ingeniero sin decir su nombre, y es parte del grupo del Museo Sumaya. Entonces, sí quisiera que nos platicaras un poquito más acerca de tu relación con Guillermo. Pues Guillermo fue un gran amigo, entrañable amigo, y lo describo como era un personaje muy singular, era un hombre que de veras parecía como si hubiera escapado de otra época y se hubiera quedado aquí como atorado en el tiempo. Era un personaje bárbaro, un hombre muy culto. eh, y como es, yo creo que yo lo que platico es la parte personal que no se conoce de Guillermo, ¿no? Y también alguien me decía, y me dio gusto, me dicen, es como un homenaje. Pues sí, porque siento que no se le ha hecho justicia, en el sentido de que, bueno, pues sí, su casa es un museo, pero habría que hacer el premio Guillermo Tovar, de restauración. Pues es un hombre que dejó un legado, ¿no? Que estudió mucho el centro histórico, tiene un libro que no se volvió a reeditar que se llama La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, que hace el comparativo entre lo que hubo y lo que hay y todo lo que se ha perdido del patrimonio, porque, bueno, después se puso un poco, bueno, no un poco, se puso orden con el INAH, pero en años previos se hicieron muchas demoliciones y se perdieron muchas cosas. Y sobre todo, bueno, pues en la época con Benito Juárez, que bueno, es todo un tema, pero se hizo toda esta división, por ejemplo, de los bienes de la iglesia. Y sí, fue un relajo, porque iglesias partidas a la mitad y vas a la pastelería La Ideal y ahí están los arcos, ¿no? Pero todavía lo pueden ir a ver. O el Hotel Gilo, que está adosado a la cúpula de la Profesa, todo eso es real. Entonces, bueno, pues Guillermo luchó mucho en la defensa del patrimonio. Entonces, Bueno, creo y que, la apertura de 20 de noviembre, la claro, apertura inclusive en su momento también de la calle de Madero, ahí se destruyeron muchos edificios muy valiosos. uy, sí. Pues sí, además, siempre que se hace alguna intervención, la discusión es qué vas a privilegiar,
O sea, te encuentras Claro. algo y dices, ¿qué edificio defiendo? ¿El del virreinal, el colonial, o lo prehispánico? Es muy complicado trabajar en el centro, porque Bueno, y todo tiene valor. aquí que te encuentras además varios niveles, porque Exacto. están construidos uno encima del otro, y entonces, bueno, como muy bien dices, pues ¿a qué le das la prioridad? Claro, es muy complicado. Pero tenemos un gran centro histórico, eso sin duda alguna. Sí, 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 fantástico. definitivamente. Albert, adelante con tu pregunta, comentario. Claro que sí, pues buenas noches, Ana Lilia. A mí me gustó mucho tu novela, la verdad es que la disfruté bastante. A mí el capítulo de los que más me gustaron fue definitivamente el de Recordis, que Ay, significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Y justamente ahí es donde, pues creo que en esta parte es la parte principal en donde Natalia, pues se encuentra la verdadera razón de por qué siguió viva después del rayo, ¿no? Creo que es una manera de decir estoy viva por esto y porque quiero hacer esto, ¿no? Y justamente hablando lo del rayo, me pareció como una metáfora, ¿no? Así como que, pues por lo regular cuando hablamos de que cae un rayo o le cae a alguien, pues siempre nos imaginamos lo peor, ¿no? Que lo destruye, que lo acaba, que mata, ¿no? Pero aquí en tu novela tú logras ocupar el rayo como una metáfora de renacimiento, como de una segunda vida, ¿no? Y que justamente Natalia lo aprovecha porque justamente esta segunda vida pues sirvió para darle voz a todas estas mujeres que fueron calladas y que tú les das un poco de voz a través de tus letras, ¿no? A través de tu prosa. Entonces me gustó cómo realzas justamente pues estas voces de las monjas, de la propia Victoria Alada, de estas mujeres ocultas que nunca salieron ahora sí que a la voz pública y tú justamente das esta fuerza, ¿no? Entonces mi pregunta va relacionada, si fue de por sí una intención consciente, o sea, darles esta fuerza a cada uno de estos personajes, o fue, digo, en tu caso que no tenías la escaleta, que ya tenías todo programado, pues fue así como ir cambiando, ir quitando, ir de repente moviendo, así, no, no me gusta, o cómo. pues lo fui, pero es que cada quien escribe de manera, muy personal. Ahí porque estoy en un taller de creación literaria y sí hay quien hace todo un guión. Yo lo que sí fue de manera natural ir definiendo el carácter de cada uno de los dos personajes principales y el hilo conductor, que el hilo conductor es la historia contemporánea. Entonces ahí sí tuve que fijarme, poner atención en ese hilo conductor, ¿no? Que es, y el pretexto es la restauración, que podría haber sido otra cosa, ¿no? Podría haber sido otro hilo conductor, y entrelazarlo con los personajes que son Natalia, Victoria, que es de ficción, y Guillermo, que me parece que son los tres, ¿no? Que son los tres pilares, las tres anclas, y definirlos muy bien a cada uno, ¿no? Victoria pues es más sabia, es más mesurada, es segura, se sabe, ¿no? Ella se siente, no tiene problema, aunque tuvo su caída y cuando también dice, bueno, pero las cicatrices te hacen más interesante, ¿no? En cambio, Natalia era como timorata, ¿no? Entonces, yo sí creo que tienes que ir definiendo a los personajes, darles una personalidad, ¿no? Definida. Entonces, por eso le decía, ay, ya, hombre, a donde te lleve el tiempo, pues, relájate, déjate ir, no, pues acuérdate que con el talismán, y entonces la otra pues ya empieza a agarrar el talismán. Le decía, ay, vístete como si fueras a ver a tu peor enemigo, o sea, y no vayas con tenis a ver a Cortés, y entonces le echa, son como la antítesis una y otra, eso sí lo fui trabajando a lo largo de la novela, y creo que pues sí tienes que ir como dándole un carácter, ¿no? A cada uno de los personajes. Y Guillermo, pues de manera natural, como pues Guillermo lo describo como fue, porque de hecho tenemos muchos amigos que fuimos amigos de él y decían, no, bueno, pues es que tal cual, ¿no? Así era, que era un gran Y, personaje, ¿no? y por otro lado, al principio nos contaste que, bueno, tú fuiste la personaje a la que le cayó el rayo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué tanto hay, por ejemplo, de Natalia, qué tanto hay de ti en Natalia, o qué tanto hay de Natalia en ti, ¿no? O sea,
Natalia la cuentas en primer lugar como temerosa, como un poco, pues sí, así, ¿no? Miedosa, por así decirlo, y después la cambias bastante. ¿Tú también tuviste ese cambio a partir del rayo o...? No, pues yo creo que es lo que cualquier persona tiene. Tenemos como estas dos partes todos, ¿no? Tienes una parte muy segura y tienes una parte de inseguridad. Es como, es una sola en realidad, ¿no? Son las dos cosas, lo tenemos todos, ¿no? Tienes, nadie es 100% seguro y bueno, y si caminas en la vida, pues no puedes ser tampoco tan timorato de que no te mueves. Entonces es un poquito es el claroscuro del personaje, ¿no? Muchas gracias, Ay, al Estanislao. contrario, Alberto. Ricardo, Ricardo, adelante. Buenas noches, Ana Lilia. Qué Hola, gusto Ricardo. verte. Venía en Igualmente. el coche, no sé si vieron que de Te repente me vi. desaparecí. Algo pasó con la red, ya no me podía conectar, pero llegué a casa, entonces ya puedo acompañarte. Entonces ya no escuché todas las intervenciones de mis compañeros, entonces no sé si lo que voy a preguntar ya te lo preguntaron. Yo sí leí el libro completo. Ay, Este, gracias. te- Me da mucho gusto verte como autora, que en el taller de lectura que tenemos con Beatriz, me acuerdo que nos invitaste a la presentación, pero justamente el día que presentabas fue mi cumpleaños, entonces ya no Ah, pude no se me va a ir olvidar. allá al claustro, pero bueno, este, qué bonito personaje, Victoria, ¿no? Es tu Virgilio que va llevándote poco a poco por todos lados, ¿no? Me gustó mucho ese personaje y me gustó mucho la ficción que ocupas a través de ella para meterte a los recovecos que vienen en el centro. Este, yo supongo que después de de los capítulos que hiciste, nosotros como lectores seguramente nos pasó a todos, pues nos pusimos a investigar cositas, datos y ese tipo de cosas, pones bibliografía ahí, pero uno va, busca las imágenes y todas estas leyendas a veces que son y a veces que no. Eso me pareció maravilloso porque se llena el libro y lo enriqueces no nada más con la lectura, sino con todo lo que está alrededor. Mi pregunta es, ¿crees que te faltó algo poner en el libro? Porque están todas las épocas prácticamente. ¿Crees que te faltó poner alguna anécdota o algún episodio más? ¿O nos vas a dar una segunda parte? Pues mira, se quedaron, yo creo que la novela pues tiene, o sea, está redonda, termina, ¿no? Tiene un principio y un Concluye. final. Me costó trabajo Ujú. despedirme de Victoria, ¿qué quieres que te diga? Te confieso que me costó trabajo, decía, no, ya no la voy a ver, porque bueno, pues sí, uno también se encariña con los personajes. Y sí hay algunas historias ahí sí, para que es que tuve, lo que me preguntabas, Maru, tuve que decidir tenía muchas historias y dije esta o esta, porque no puede ser un libro tampoco tan grande, ¿no? Porque si no ya eran demasiadas cuartillas. Y se me quedaron muchas. Se me quedó el barrio chino, que le tenía yo muchas ganas. Se me quedaron las inundaciones, Palacio Nacional, que tiene unas historias, bueno, que yo dije, ¿cómo no voy a contar lo de la Puerta Mariana? Pues no, no lo conté. Se me quedó también todo lo de los migrantes, pues desde José Martí, bueno, cuando matan a Mella con Tina Modotti, también como que por ahí lo traía, Acuña, ¿no? El poeta, los suicidas que hubo en el centro. Entonces me quedaron, pero sí tuve como que, pues, ¿cuál, no? Y yo creo que además, por ejemplo, a la Güera Rodríguez, que dices, no, pues ya está muy platicada, pero cada quien se lo imagina diferente. Porque imagínate Claro. si Cortés no está muy platicado. O la misma Esperanza Iris, que por suerte, porque sí lo anduve buscando, pero nunca lo encontré, el libro, no leí ningún libro de Esperanza Iris. Y hay un libro sobre Esperanza Ujú. Iris. Yo lo que hice, me fui, que también qué fortuna que está digitalizado, me fui a los periódicos, me fui al Universal, al Excelsior. El Excelsior sacó
todo. Bueno, además, fascinada echándome el chisme de, no, qué bárbara, pero cómo lo fue a ver y luego lo va a sacar, pero casi que yo así como de, no la mato, pero lo hice con fuentes directas. De hecho, tengo mis carpetas donde tengo el Bombazo, en el Heraldo, tengo los Wow, periódicos. Los wow. imprimí, aquí tengo las carpetas, hice mis carpetas, igual con lo de las mujeres en la Cámara de Diputados, pues el diario de debates, porque que nada más imprimí los de ese día, que además me costó trabajo encontrarlo, dije, qué bárbaros, oye, no fue el único, tal como se lo dice Natalia Victoria, qué poca, no fue el único punto, era el quinto punto del orden del día. Entonces me tuve que echar todo el diario de que la CTM y la CNOP y no sé qué estaban alegando, y al final venía lo de las mujeres. Pero bueno, y fíjate que lo de las flores es cierto, porque eso me lo platicó González Guevara, ya muy viejito. Don Rodolfo González Guevara estuvo ahí ese día y él fue el que me platicó que sí, el balcón o de arriba aventaron flores las mujeres, ¿no? Esa es una escena real. Entonces hice, pues ¿cómo es? Me engolosinaba, también te engolosinas con lo que estás investigando. Y o sea, no, ya para, porque de repente un capítulo, a mí me sorprende que a Maru le gustó el Corazón del Virrey, porque tenía mucho material. Y de repente me di cuenta que ya estaba escribiendo el libro del Corazón del Virrey y dije, no, pues no, lo tengo que cortar. Y se me quedaron muchos. Pues, ¿qué más historias? No, hombre, hay un montón. El de las Claro. inundaciones me parece. Y bueno, también todas las calles estas que tenían vocación, las de los Casimires, bueno, y donde estaban, también se me quedó en el tintero todas las migraciones, lo de los españoles, me hubiera encantado, los libaneses, los palestinos que llegaron, judíos, pues tienes muchas historias. Palacio Nacional me quedé con unas mega ganas de escribirlo, porque es muy interesante, Palacio Nacional. Entonces, más Y bien se entonces me para quedaron una, algunos, eso sí tuve que hacer un esfuerzo en decidir cuáles quedaban fuera, porque las tenía, wow. eso sí, mi escaleta hice todos los temas y cuando andaba de repente en la calle, ¡ay, y se me ocurría otro y lo apuntaba, ¿no? Pero dije, no, pues ya para, porque no se puede todo. Los Y, bares, las cantinas, la cantina del nivel se me quedó fuera, ujú, ¿no? También, las la cantinas hubiera ópera. estado bueno. La cantina hubiera estado bien también. Sí, tiene pues Y, muchas historias. Sí, y, más y bien eso sí entonces me vas a costó hacer una trabajo. segunda parte. Ay, pues será que me reencuentro con el personaje, con Victoria, para que me empiece a susurrar más historias. Muy Pues yo bien. me divertí Pues te mucho, la agradezco, verdad que lo disfruté mucho. pues te Y pues, agradezco mucho. Yo gracias, disfruté Ricardo. mucho el libro. La verdad es que la pasé bárbaro. Y sobre todo lo que dices, ¿no? Hay muchas cosas que hay que conocer en el centro y que a veces nosotros desconocemos a pesar de tenerlo aquí. Entonces, esta vena de buscar después de introducirnos a una historia, pues te hace más rico el libro. Te lo agradezco mucho. Gracias, Ricardo. A ti. A mí se me quedaron un par de cosas allá en el tintero. Yo te quería preguntar, actualmente Mm. Victoria, ¿en dónde está? En el archivo histórico de la ciudad. Ahí Ok, está, en un lugar muy oscuro, solita. Hay que sacarla. porque fíjate que hace muchos años, se me pierde en el tiempo, pero con amigos de la escuela nos íbamos de pinta al lago de Chapultepec, al lago Viejo. Ujú. Y resulta que ahí me parece que había pues no sé si era réplica o era una parte o era esta misma Victoria que estaba por ahí abandonada en una de las islas que estaba en ese lago. No Fíjate, lo, no no lo sé. sé. Sé que estuvo mucho tiempo en bodega, luego la restauraron y la pasaron al archivo histórico de la ciudad, que está en República de Chile, número 8. Ah, Pero está en un mira, lugar chiquitito, muy, pues sí, oscuro. Yo digo que no luce tanto como debería. Y es la cabeza original, que a mí siempre que la veo, siempre me ha llamado la atención. Siento que me habla. O sea, como que siento así como, y tiene el supongo que ojo, ¿no? está Tiene un restaurada. ojote. Sí, está restaurada, pero tiene sus parches, así como la describe Natalia, tú está toda parchada, pues de la Claro. caída, se cayó de 47 metros de altura. No, pues imagínate.
Sí Oye, y quedó la aplanada. otra, a mí me llamó mucho la atención, pues la iniciativa de Andrés Manuel, de cómo, pues hubo todo este planteamiento para hacer esa restauración de la ciudad. No sé si nos quisieras ampliar o platicar un poquito pues cómo surgió, de dónde surgió, y así como se cuentan tantas cosas que no son tan buenas, pues aquí hay algo bueno que se puede contar, ¿no? Pues sí, mira, yo creo que sí lo que vale la pena es tomar en cuenta que ese proyecto hubo mucha voluntad política para llevarlo a cabo. Y cuando hay voluntad es cuando se logran las cosas. Y fue un esfuerzo, porque ahí también me decían, no, oye, pero ahí dices que el que puso el que puso el dinero fue el gobierno de la ciudad. Y yo bueno, además de que es una novela histórica y me interesa que todos los datos sean ciertos, me parece importante decirlo porque quiere decir que se puede, ¿no? El problema es que se paró ese proyecto. Y el centro es muy grande. Apenas si se restauraron 52 manzanas, pero pues histórico. Y nada más del perímetro A. Si te vas al B, olvídate, tienes un centro gigantesco. La Merced, esa es otra que se me quedó. La Merced es divino, el ex convento de la Merced. Y qué de historias debe de haber ahí. Entonces, yo creo que sí fue una muy buena decisión. Se reunió el Consejo Consultivo, se formó y el gobierno puso dinero que en realidad para un gobierno no fue tanto para lo que lució y para el levantón que se le dio al centro. Entonces, quiere decir que con voluntad podríamos seguir rescatando y rescatando más secciones del centro y para mí, pues, reglamentar muchas cosas que, que que están reglamentadas, pero pues sí a pie juntillas llevarlas a cabo. No, porque tenemos un centro maravilloso, fantástico. Pues es el más importante y el más grande de Iberoamérica. En un lugar, bueno, lugares hermosos. Y bueno, yo creo que la parte más difícil es que las monjitas pudieran sacar sus estaquitas del templo. Pues y esa fue real, ¿eh? Fue real. Me lo imagino. Sí, totalmente real, sí. Pues sí, es que además se intervino estando vivo, activo el centro, que eso lo hizo muy complejo. Pues todas las obras, ese es el problema. Cuando hacen una obra, una calle, uno no piensa que bueno, pues tiene que cerrarla. Ahora sí que cómo pasan, cómo entran, los restaurantes se ven afectados. Son miles de intereses, ¿no? Para poder hacer una calle, simplemente. Y Y no con la puedes cantidad. parar la actividad. Ahí mencionas los que se iban a casar y el señor que acababa de abrir su pizzería, en fin, Ay, no, sí. una bola de cosas que pues no, tienes que de alguna manera resolverlo. Y conciliar, ¿no? Todos los Sí. intereses. Sí, 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 sí. Sí, pues así fue. Y bueno, la idea, yo empecé ese libro, quería hacer una crónica como para dejar testimonio del método. Y luego no, ya olvídate, ya pues hice la crónica, pero ya, bueno, empecé ahí a soltar la pluma y la imaginación. Y me divertí más que hacer únicamente, casi como una tesis, según yo era lo que iba a hacer. Pues no, estuvo más Oye, divertida la novela. y dos cosas. Ahorita, ¿qué estás escribiendo? Pues ahorita tengo como la parálisis de que termine el libro, pero ya estoy empezando el siguiente. Y pues yo creo que voy a hacer una saga, la verdad. Sí, Muy bien. mira, para bien o para mal, así como hice dije, bueno, mira, lo voy a escribir y a ver qué pasa. Pues sí, yo creo que voy a escribir las historias que se quedaron por ahí. Estoy pensando el hilo conductor de la novela, Oye, y la otra, no sé si se pudiera organizar una visita a la Casa Rivas Mercado. pero cuando Yo, quieran, vamos, no, no se van a arrepentir. Es de veras maravillosa, vale la pena así nada más de visitarla. Tiene, pues imaginen, 50,000 piezas de mosaicos pintados a mano. Nada más por ir a ver esos tapetes vale la pena. Y es un viaje en el tiempo. Es que así entras y ya entraste al esplendor de una casa de la época de Porfirio Díaz. Tiene la enfermería, la escuelita, y tiene muchísima historia. Y además la puedes ver desde la parte arquitectónica, la parte histórica o la parte de la familia, que es la historia de Antonieta Rivas Mercado y el arquitecto, que es muy bonita.
Cuando quieran, vamos a organizarnos. Deberíamos, o hagan un club de lectura ahí de su próximo libro, lo que quieran. Ah, mira, pues Pero, sería interesante con tu libro, y en ujú. lugar de hacer el Zoom como ahorita, lo hacemos ahí presencial. Ay, sí, yo invito a más amigas, sí. Vale mucho la pena de ver la casa. Mucho, mucho la Perfecto, pena. pues nos No se van a ponemos de acuerdo, arrepentir. sí, claro que Sí, sí. es muy bonita. Nada más ahorita googleenla y van a ver. Y se hacen visitas en grupos, no puede uno entrar así. Sí, Como fue una casa habitacional, pero el año pasado fueron 19,000 personas. Es sí, yo una sigo casa. una página, en el Facebook que tienen y ahí vienen pues todas las actividades y sí he tenido pues la intención y bueno, y ahora sabiendo que tú interveniste ahí, pues con mayor razón. Sí, de veras. Vamos el día que quieran, Maru, Vero, Alejandra, Albert, Ricardo, Porfa, Albert, sí, Nela, claro, vamos. apuntadísima, vamos. muy Vamos, bien, es muy bonita, la van a disfrutar, sin duda alguna. perfecto. Y la Albert, historia es muy bonita, muy conmovedora. Pues ya nada más agradecerles a todos que hayan estado aquí presentes, principalmente a ti, Ana Lilia, que nos acompañas. Y pues bueno, ya te estaremos escribiendo, molestando para que, pues para que Gracias. podamos hacer este encuentro en vivo y, pues ya te escribimos para acordar una fecha. Ay, voy a Y de sacar, momento, saquemos una foto. sí, y de Oigan, momento y yo tengo un regalo para el grupo, pero no sé perfecto. cómo lo rifamos y yo se los hago llegar por DHL. Son unas bolsas que muy mandamos bien. a hacer Es muy padres. que dice, la ciudad prehispánica y la virreinal están ocultas y olvidadas, pero vigentes y habitadas por sus historias. Ay, qué bonito. Entonces, ustedes me dicen cómo le hacemos o cómo ¿Cómo la la- rifamos? las Pues rifamos. hacemos una tómbola Sí, y bueno, y me dicen y yo las mando, pues la mando en un sobrecito. sí, La claro, ahora mando. sí que. Sí, la otra es que, bueno, nosotros nos reunimos O en el cada mes. taller. Ah, Sí, en el nos En el taller se reunimos. taller, las llevo y claro. ustedes deciden. Ok, Sí, en el se las taller llevo. y Perfecto. en el taller y ya Si algunos de alguien va nosotros lo hacemos mañana, llegar a mañana. quien se Ah, ok. las Yo voy mande. Ok. mañana. Pues ¿Tú Yo vas mañana ya, voy. mañana? ya te Ah, decimos. Está Yo mi voy mañana. bolsa. Órale, va que va. Pues Pues ya, entonces muchísimas ustedes gracias. dicen un número y ya el que se saque del 1 al 6 y ya. Perfecto. Pues ¿No? bueno, Yo la recojo. pues nada más tomamos la foto. Va ahí el primer intento. Va una, dos y tres. Ay, Hacemos otro porque aquí está. mira, ahí va. Una, dos y tres. Listo. Pues muchísimas gracias y Ay, gracias a muchas Muchas todos. gracias. Y Muy gracias. buenas leyeron en noches. Kindle, qué bien. En digital, ¿verdad? También. Sí, Ay, qué padre. Ok. pues sí. Bueno, pues muchísimas gracias, de Ana veras. No, Lilia, gracias a muchas ti, Muy gracias a gracias. todos. agradecida por su lectura, además siendo compañeros y buenos lectores, qué miedo. Muchas gracias. Y Ricardo, mañana lo llevo, eso te lo ¿A qué dejo va? allá. Mañana nos vemos por allá. Sale, muchísimo Un gusto, Maru, que no los abrazo. Nos conocía. Buenas vemos. Hasta noches, luego. muchas Adiós. gracias Buenas a Gracias. todos. noches. Bye, Bye. Buenas gracias. noches. Bye. Buenas noches a todos. Gracias. Salimos del en vivo, que se nos olvida aquí. ¿El qué? El en vivo, estábamos en vivo y la grabación también. Ok. Sí, sí. Órale. Muy buenas Gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Nos vemos, Chao. cuídense.